se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Todavía aún nos queda anunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo. Padre, en estas horas, en estos momentos, te damos gracias, Señor, por permitir esta vigilia, en estos momentos junto a mis hermanos. Gracias porque podemos tener entrada al trono de la gracia. En este momento un grupo de tus hijos nos hemos reunido para escudriñar tu palabra, ver lo que tú tienes para nosotros en este tiempo y cómo debemos prepararnos, ver también los eventos en la línea profética, cómo se vienen cumpliendo ante nuestros ojos. Vamos a ir a la historia porque la historia pasada se repetirá. Ayúdanos, Señor, para que este mensaje pueda acabar hondo en nuestras vidas y podamos velar, podamos estar atentos a todos los sucesos que están sucediendo y con una fe robusta podamos permanecer cada día en usted, Señor. En estas horas, amado Dios, te pedimos también que deshaga todo obstáculo que el enemigo pueda poner en este mensaje, Señor. Amado Dios, con tus santos ángeles, Señor, que trabajan al servicio de sus hijos, usted pueda ayudarnos, Señor, en este momento, para que este mensaje pueda llegar a todo lugar, amado Dios, por su Espíritu. Así que en estas horas clamamos ante el trono de la gracia y lo pedimos por su Hijo, en estos momentos que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con tu sangre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos. ¿Me escuchan, no es cierto? Amén. Amén. Bien. Primeramente voy a ir a una cita como introducción que está en Profetas y Reyes, la página 444. Dice esta cita, el decreto que se promulgara finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante, dice, fíjense en esa palabra, semejante, igual al que promulgó Asuero contra los judíos. Hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo que observa los mandamientos el mandamiento del sábado a un Mardoqueo a la puerta. Profetas y Reyes, página 444. Así es, hermano, y como siempre dice Eclesiastés 1:9, que es lo que fue, lo mismo que será, Dios hace que la historia pasada se repita. Romanos 15:4, lo que se escribió para nosotros, los que vivimos en los últimos días finales. Y cuando lleguemos a la etapa final, la historia pasada se repetirá. Mensaje celeste, el tomo 2, la página 37. Tremendo, hermano. Y los grandes eventos, las grandes transacciones de la historia se han repetido y se están repitiendo en la iglesia. Con esa introducción, hermano, vamos a llevar este mensaje glorioso que nos enseña en los días de Esther, en los días de Mardoqueo, en los días del rey Asuero, y que los quiero invitar a entrar al primer capítulo de Esther. Y dice así el primer capítulo, los versículos 1 en adelante, dice: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Y en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Versículo 3. En el tercer año, o en el tercer milenio, de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincia, y para mostrar él las riquezas
riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Fíjense esa palabra, 180 días. ¿Sabían ustedes que desde 1844 al 2024, 22 de octubre, se van a cumplir 180 años de estar Cristo, el Hijo de Dios, intercediendo por este mundo, por todos nosotros? Él va a cumplir 180 años y miren dónde estamos en la escena final, entrando a la escena final. Y a través de este estudio glorioso vamos a ver cómo entramos a los eventos que estamos viviendo en estos momentos. Estamos entrando a los eventos de la segunda fase de la ley dominical, del decreto de muerte y las leyes globalistas del domingo, primer día de la semana, que se van a empezar a establecer en este momento hacia adelante, hacia el futuro que nos espera. Es tremendo lo que nos muestra aquí este mensaje, hermano. Versículo 5, y cumplido estos días hizo el rey otro banquete por 7 días. Fíjense, 180 años cumple Cristo el 22 de octubre de este año 2024. Vienen 7 días o 7 años, no sabremos, tendremos esos 7 años. Hermano, interesante ahí. Y vamos a saltarlo ahora al versículo 9. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Ella estaba preparando un banquete para todas las mujeres en la casa real. Versículo 10. El 7º día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meuhamán, Pista, Herbona, Bigvata, Abacta, Fetar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero. Versículo 11, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Aquí interesante, mientras la reina Vasti hacía banquete para las mujeres en la casa real, dice, vino el 7º día, estando el corazón del rey alegre, del rey Asuero, y como tenía todos los invitados ahí, de todas las provincias, él quería mostrar a su reina, mostrar que era hermosa ante los demás. Pero algo ocurrió aquí con Vasti, hermano. Hermanos queridos, dice, más la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Aquí hay algo muy importante. En el primer capítulo, hermano, nos muestra aquí a un rey alegre, contento por toda la hermosura, y estaba alegre por esa reina a la cual él quería presentar al mundo, que ella mostrara la belleza, la hermosura, hermano, y el rey estaba contento por hacerle. Esta reina, hermano, representa una iglesia, a una iglesia que el Señor la dotó de muchas cosas. Esta iglesia representada por Vasti, a esta iglesia el Señor le dio una torre, hermano, le puso cerco, la adornó, la protegió, la adornó de muchas verdades gloriosas, la adornó de todas esas verdades para que recibiera al Mesías. Ella tenía un llamado para ir y levantar al Mesías prometido. Pero ella un día, el rey la llamó para que diera a conocer a Cristo, diera a conocer al Mesías, diera a conocer todo lo que el Padre le había dado y dotado de dones preciosos a esta iglesia. ¿Y qué hizo esa iglesia? No quiso ir, no quiso presentarse, se rebeló contra el Rey de Reyes
Señor de señores. No quiso ir, se quedó ahí, taimada, se quedó durmiendo, letardada. No quiso ir a presentar todos los privilegios que Dios le había dado a esta iglesia, no quiso. ¿Y qué pasó? Que el rey se airó, se enojó el rey, porque ella desobedeció la orden del rey, desobedeció, no hizo la voluntad, se quedó, hermanos queridos, en rebeldía. Así pasó también en los días de Jeremías a esta iglesia. Se quedó en la apostasía. Así también pasó con esa iglesia en los días de Cristo, cuando tenía que levantar al Mesías, también cayó en apostasía y se quedó en desobediencia y en rebeldía. Así pasó también y está pasando en estos días que la iglesia de este tiempo, hermanos, que también se le dieron privilegios, está desobedeciendo y está en rebeldía y no está llevando el mensaje y los privilegios que le han sido dados. La historia se repite para nuestro tiempo, hermano. Y el rey, ¿qué tiene que hacer ahora? Después buscó a los consejeros el rey. El versículo 15 dice, les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero, enviada por medio de los eunucos. Versículo 16 dijo Memucán delante del rey de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, así esa iglesia desde los días de Jeremías pecó, cayó en apostasía, así la iglesia en los días de Cristo pecó, cayó en rebeldía, así la iglesia hoy está cayendo en pecado y en rebeldía, hermano, a ese pueblo que le dieron privilegios. Y sigue diciendo 17, porque esto hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos. Y sigue diciendo, y el rey Asuero mandó a traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de que la reina y todos los príncipes del rey habrá mucho menosprecio y enojo. Así, hermanos queridos, y dice que los aconsejaron al rey Asuero a que buscara quienes para así reemplazar a la reina Vasti. Y fíjense, ahí entramos al capítulo 2. Esther es proclamada reina. Pasado estas cosas, sosegada, ya la ira del rey se había calmado. Asuero se acordó de Vasti, de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes virgen de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Anki, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que le den sus atadíos. Y aquí el versículo 5, mire qué interesante, ese pueblo fue rechazado en los días de Jeremías, en los días de Cristo, y hoy día, y el Señor buscó a otros. Hay una parábola que nos enseña que el Señor mandó a los convidados a que vinieran a la cena, la parábola de la cena. Todo estaba preparado, hermano. El rey tenía todo preparado, a los convidados ahí estaban todos para que ella se mostrara a ellos, hermanos queridos, a toda esa gente que había reunido el rey. Así también el Señor llama a los convidados, pero los convidados no quisieron venir. 3 clases de convidados en esa parábola, hermano. En los días de Jeremías fueron convidados, en los días de Caifás, Anán fueron convidados, y hoy día, en los días de este tiempo, también los convidados no quieren venir. Y el Señor les dice, vayan a los lugares
y salgan por todas partes y traigan a ese pueblo. Ahora viene, ahora miren lo que pasa ahora, miren qué interesante, cómo el Señor elige aquí a esa virgen. Y miren qué interesante, vamos a leerlo, el capítulo 2, versículo 5. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Semei, hijo de Sid, el linaje de Benjamín, hermano, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Joconía, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ahí iban deportados, ahí era Mardoqueo, y venían de ahí de la deportación, hermano. Versículo 7, había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Número 1, miren, era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer cuando su padre y su madre murieron. Mardoqueo la adoptó como hija suya. ¿Qué hace el Señor? Como los convidados de aquella gran cena no quisieron venir, hermanos queridos, no quisieron venir, ahora el Señor, como ellos no quisieron venir, se va a esa gente gentil por todos los lugares, a los cojos, todos los pecadores, vengan a la cena, y todos vinieron a ser convidados ahí, hermanos queridos. El Señor trajo los de la hora 11, vienen ahora a abrazar esta verdad, ya que los convidados rechazaron, desobedecieron, se rebelaron, no quisieron venir. Ahora el Señor elige a esta iglesia, a Esther, sin descendencia, hermano, no tenía padre ni madre. ¿Dónde lo dice, hermano? Qué interesante, qué glorioso mensaje. Ese pueblo, podemos ver algunos textos bíblicos, hermano, cuando el Señor rechazó a este pueblo. Podemos ver ahí en Isaías 41:9, si vamos a Isaías 41:9, dice ahí cómo este pueblo fue rechazado. En Isaías 51:2 también lo dice, Isaías 65, versículo 12 también, Isaías 66, versículo 4 también, Oseas 11:1, ese pueblo no quisieron venir. Y en Mateo ahí, versículo Juan, capítulo 7, versículo 11, vamos a leer ahí, hermano, en ese pueblo fue rechazado. Bueno, voy a dar los textos para que voy a ir resumiendo un poco más este tema, hermano, porque es muy un poco extenso para llevarlo a cabo, hermano, pero es tremendo. Voy a dar los textos ahí bíblicos. Cuando este pueblo fue rechazado, Juan 7, 11 y 12, Lucas capítulo 13, versículo 35, Mateo 23, versículo 38 y 39. Muchos de nosotros conocemos cómo este pueblo fue rechazado, fue cortado en los días de Jeremías, en los días de Cristo, y hoy día está siendo cortado porque la iglesia de la Odisea dice que está llena, tiene 7 demonios ahí, miserable, pobre, ciega, desnuda, o sea que está muerta la iglesia de este tiempo, hermano. Pero Dios está trabajando con una iglesia que viene en la hora 11, está trabajando con esta iglesia, hermano querido, la está purificando, limpiándola para que venga la cena, al banquete, ya que los convidados no quisieron venir. Ahora interesante, dice que ella sin descendencia. Ahora vamos a ver unos textos ahí, hermanos queridos, que representan a nosotros, a los gentiles, a los que somos injertados en este mensaje, al remanente, a los que hemos salido de esta iglesia y somos injertados, hermano. Fíjense lo que dice Primera de Pedro 2:10. Vamos a Primera de Pedro 2:10. Dice en Primera de Pedro, el capítulo, Primera de Pedro, el capítulo 2:10, dice ahí,
vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ¿ve? Como Esther, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahí tenemos a ese pueblo que el Señor está trabajando ahora. Romanos 9, vamos al libro de Romanos, el capítulo 9, queridos hermanos. ¿Ve? Mire qué interesante cómo el Señor nos está hablando en este tiempo y está haciendo un trabajo con los que vienen en la hora 11ª, hermano, con los gentiles, ya que los convidados quisieron venir. Versículo 25, hermano querido, 9:25, como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo, y a la no amada la llamaré amada. Y el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Hermano, qué interesante. También versículo 27 del capítulo 9 romano, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Hay un remanente, hermanos queridos, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, ven, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Versículo 30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, ahora han alcanzado la justicia, porque eran sin descendencia, no eran pueblo, pero ahora han alcanzado la justicia que es en Cristo Jesús, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque rechazó el llamado de Dios. Dios la estaba llamando a esta iglesia a que se mostrara y no alcanzó por su apostasía, por su rebelión. Versículo 32, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino que por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Versículo 33, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Así es, hermano, tropezaron en los días de Jeremías, tropezaron en los días de Cristo, y la iglesia tropieza hoy en día, hermano querido, por haber rechazado el llamado de Dios. Y Dios viene a trabajar a través de otro pueblo que no es de la descendencia, hermano, no tiene padre ni madre, pero ahora es injertado en el mensaje del primero, segundo, tercero y cuarto ángel, que los demás ángeles, el quinto, el sexto y el séptimo. Glorioso mensaje, hermano. Este es el mensaje glorioso. Miren lo que dice ahora Efesios 2:13. Vamos al libro de Efesios, hermanos, vamos a dejar establecido esto, que el Señor está trabajando con otro pueblo, hermano, un remanente, hermano, que solo mirará al Cordero allá arriba, hermano, fijará su mirada allá en el lugar santísimo del santuario celestial. Efesios 2:13 dice así, miren, hermanos queridos, dice así, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. En Gálatas 4:5, mire, dice que somos adoptados, hermanos. Gálatas 4:5, vamos ahí, hermano. Mire qué interesante que esta iglesia, que es Esther, hermano, Adasa, representa a un pueblo sin descendencia, representa a un pueblo que ha sido adoptado. Gálatas 4:5, hermano querido, miren lo que dice ahí, versículo
5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, ¿ve? A fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Aquí el remanente estaba bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Dios limpiaría ese pueblo, a todos aquellos están invitados a la gran cena para mostrar y llevar los privilegios que otros rechazaron. Ahora en la hora 11 vendrán y apreciarán los privilegios, los dones que Dios ha dado a este pueblo remanente para ponerlos por obra en el último mensaje de misericordia para la tierra. Dios está preparando a ese pueblo. Efesios 1:5, miren lo que dice interesante. Efesios 1:5 sigue diciendo ahí la palabra del Señor. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es Gálatas. Voy a ir a Efesios 1:5. Dice ahí, hermanos queridos, Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por el puro afecto de su voluntad, hermanos queridos, nos ha adoptado, hermanos, nuestro amado Señor Jesucristo. Miren qué interesante, Romanos 9:4. ¿Qué sigue diciendo Romanos 9:4? Ahí tenemos otro texto bíblico para establecer, hermanos, que Estel representa a aquellos gentiles que no tienen descendencia, pero Dios los adopta y le da los privilegios a que tuvo el Israel antiguo. Ahora el Israel espiritual, su descendencia obtiene los privilegios por la adopción, hermanos queridos. Miren lo que dice ahí Romanos 9:4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ahora la heredarán. ¿Quién las recibe? Ese pueblo gentil que Dios está reuniendo ahora en este tiempo, hermanos queridos. Qué glorioso el Señor, cómo trabaja. Si otros rechazan, Dios levantará a otros, hermanos queridos. Miren lo que dice Romanos 8, el capítulo 8 de Romanos, versículos 15 y 23. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Versículo 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos los primicias del Espíritu, y nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Qué glorioso, hermano. Ahí dejamos establecido, hermanos queridos, una iglesia rechazó el llamado de Dios, otra está aceptando el llamado de Dios, hermanos queridos, en la escena final de este tiempo. Hay otros que están llevando estos mensajes gloriosos y lo estamos viendo, hermanos queridos, cómo Dios está trabajando. Qué glorioso mensaje, hermanos queridos. Ahora pasamos al capítulo 3 de Esther, hermanos queridos. Miren lo que dice el capítulo de Esther. Volvamos ahí al libro de Esther. Qué glorioso mensaje, hermanos queridos. El Señor nos está hablando. Ahí, miren, vamos a leer el versículo 8 del capítulo 2. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento, voy a leer del versículo 7, y había criado a Hadasa, es decir, a Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer, cuando su padre y su madre murieron, y Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey,
habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Engassi. Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Engassi, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él. El Señor aquí también está representando el rey Asuero, está representando de alguna manera a Cristo, porque el Señor halló gracia en estos que vienen en la hora 11, hermanos queridos, en este pueblo gentil, hermanos queridos, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos, alimento, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de sus majares. Esas son los privilegios que tuvo Vasti. Ahora los privilegios se los dan ¿a quién? A Esther, hermanos queridos. Le da los privilegios que tuvo Vasti, los recibe Esther. Versículo 10, y Esther no declaró cuál era su pueblo en ese momento, ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarare, que ella era judía. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres, se paseaba, dice, para saber cómo le iba a Esther, cómo estaba o cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de su atavío. Esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Voy a saltarme al versículo 15 ahora del capítulo 2. Y cuando le llegó a Esther, hija de Ambaje, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino que dijo Engai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, ganaba Esther el favor de los que la veían. Dice que todos los que veían a Esther, y Esther se iba ganando el favor de mucha gente ahí del palacio, hermanos queridos, por su forma, hermanos queridos, humilde. Versículo 17, y el rey amó a Esther, dice, más que a todas las otras mujeres, y halló en ella gracia, benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. El Señor va a ser reina, una iglesia, a ese remanente humilde, a ese que viene, hermanos queridos, y obedece voluntariamente la voz de Dios, le va a poner la corona, Padre amante, la va a ser reina esa iglesia. Hizo luego el rey un gran banquete de todos sus príncipes y siervos, y el banquete de Esther disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad del rey. Ahora entramos, hermano, al capítulo 3. Amán trama la destrucción de los judíos. Miren acá, hermano, ya tenemos la introducción, tenemos ahí a ese remanente, hermano, que está trabajando el Señor, que hacía adoptado, no tenía descendencia, pero Dios la hace tener descendencia, porque ahora recibe los privilegios que tuvo Vasti. Ahora ella recibe todos los privilegios. Y miren ahora empieza la crisis, se avecina una crisis ahora. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamadeta, Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y a todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey, se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Aquí en este capítulo 3, ahora el rey Asuero
viene a representar el poder civil, hermano querido, y Amán viene a representar al papado, a mis queridos hermanos. Mire qué interesante. Aquí Mardoqueo viene a representar a los 144,000 que no se arrodillarán, hermanos queridos, ni a la bestia, ni a la imagen de la bestia, ni su marca. Ellos estarán de pie, hermanos queridos, firmes. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaban a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera, no escuchándolo él, lo denunciaron a Amán, lo acusaron a Amán, fueron a Amán al papado y le dijeron: este pueblo, este que está ahí no se arrodilla, no está violando el mandamiento, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado, Mardoqueo, que era judío, hermanos queridos, que era adventista del séptimo día remanente y que no se iba a inclinar ni a arrodillar a la imagen de la bestia, ni a la bestia, ni al papado, hermanos queridos. Versículo 5, y vio Amán que Mardoqueo, vio el papado que Mardoqueo, que ese remanente, no se arrodillaba y se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Oh, hermanos queridos, se llenó de ira, fíjense, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo, pero un momento solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo. Dijo, este pueblo remanente son adventistas del séptimo día remanente. Dijo Amán, ya sabía quién era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino, hermanos queridos. Aquí está el plan satánico que se está gestando ahora, hermanos queridos. Hay un plan entre Estados Unidos, hermanos queridos, en estos momentos, en el nacionalismo republicano que se está llevando a cabo con la Agenda 2025 que se está llevando a cabo, con los planes ahí tramando cómo sacar, hermanos queridos, unir al poder religioso con el poder civil. Mire qué interesante. Ahora dice, Amán hace el plan para destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo, y en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 10º del rey Asuero, fue echada pur. Esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 10º, que es el mes de Adar. El mes 10º en el calendario, hermanos queridos, judío, era el mes de diciembre, el último mes, ya para comenzar el mes de Adar, o el mes de, hoy día tenemos como enero, febrero, pero en ese tiempo no existía el mes de enero y febrero en el calendario, sino el mes de Nisán, hermanos queridos. Eso es interesante. ¿Se fijan? El último 10º mes ahí para comenzar el nuevo mes de Nisán. Versículo 8, y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias. Iba a decir el papado, hay un remanente, hay un pueblo que es molesto, que está repartido en muchos países del mundo. Hay un pueblo esparcido, distribuido entre todos los pueblos, en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes. Sus leyes son diferentes a las leyes de nosotros. Dice, sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y el rey nada le beneficia a él dejarlos vivir. Al rey no le beneficia a ese pueblo
porque tiene leyes diferentes, guardan el reloj de Dios, guardan el sábado de Dios. Es un pueblo ahí que no está acatando la ley del orgullo gay, el LGTB, el adoctrinamiento de los niños. Ese pueblo no aprecia las nuevas leyes globales, las que estamos implementando ahora. Ese pueblo está en contra de todo lo que las leyes estamos sacando nosotros. Así que no, ese pueblo no es beneficioso para nosotros, así que debemos destruirlo y hacerlo desaparecer. Así será, hermanos queridos. Oh, hermanos queridos, si place el rey, decrete, miren ahí, que sean destruidos, y yo pasaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo. Aquí está, hermano, en lo que estamos viviendo ahora. Entonces el rey Asuero, que representa el poder civil, quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, al papado, hermanos queridos. Al papado se lo da. En otras palabras, el poder civil ahora se lo dan al poder religioso. Y miren qué dice aquí. Y le dio a Amán, y entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Hamlet Gageo, enemigo de los judíos, enemigo del remanente. Acuérdense cómo va a ser tratado el remanente en la página 693, dice que vamos a ser tratados como la secta aborrecida, la reprensora, la que reprende y amonesta. Vamos a ser tratados como la secta aborrecida, hermanos queridos, por todo el mundo. Hermanos, ese remanente va a ser tratado como enemigo, hermano, es enemigo de los judíos, ese Amán. Y le dijo, versículo 11, el capítulo 3, y le dijo, la plata que ofrece sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere, para que hagas de él lo que bien te parecieres. Haz lo que quieras con ese pueblo, destrúyelo, maltrátalo como sea, pero haz lo que quieras con ese remanente. Oh, hermanos queridos, qué interesante. Hoy día, hermano, estamos viendo cómo se está gestando el poder civil para transarse, unirse con el poder religioso. Ya vemos la escena que está pasando en Estados Unidos con el nacionalismo republicano. Hoy están gestándolo todo, hermanos queridos, para abrazarse con el papado. Y ahí está la primera parte, hermano, de cuando se une el poder religioso con el poder civil, viene la segunda fase de la ley dominical, hermanos queridos. Y vamos allá, la segunda fase de la ley dominical la tendremos, hermanos queridos. Y dice ahí, el rey decrete, el decreto, hermanos queridos. Y miren cómo se repite la historia, hermanos queridos. Dice, si place el rey decrete que sean destruidos. En Daniel 3, versículo 10, hubo también un decreto. Ha dado una ley para que todos adoren la imagen de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan ahí? Todos los judíos que estaban deportados los días de Daniel adoraron la imagen de Nabucodonosor, la estatua, pero 3 jóvenes, ahí tenemos el remanente, no adoraron a la imagen. Esos 3 están representados, hermanos queridos, son los que llevan el mensaje del primero, segundo y tercer ángel, que no se arrodillarán ante la imagen o la marca de la bestia. En Daniel 6, versículos 7 y 8, nuevamente salió un edicto, hermanos queridos, que tramaron los sátrapas contra Daniel, hermanos queridos, y Daniel fue echado ahí en el foso de los leones. En Daniel 3:10 también está la prueba ahí de fuego, donde fueron echados ahí esos 3 varones, ahí
en el horno de fuego y había un cuarto con ellos. Estaba el Hijo de Dios, la simiente estaba con ellos. Así también nosotros en este decreto, hermanos queridos, que se decrete en Apocalipsis 13, versículos 15 y 18, hay una marca, hermano, de adoración, hermano, que también se llevará a cabo. Pero los que tengan la simiente de Dios en sus vidas, hermanos, anclados en sus vidas, tengan a Cristo en sus vidas, podrán pasar la prueba, hermanos queridos, de esa ley, de ese dicto y de ese decreto, hermanos queridos. Y miren lo que dice Sofonías, el capítulo 2, versículo, vamos ahí a Sofonías. Sofonías, hermanos queridos, lo decretó, lo anunció para este tiempo que vendría el decreto, hermanos queridos. Miren lo que dice el libro de Sofonías, ahí, vamos a Sofonías, ahí, hermanos queridos, como el Señor a través de estos profetas menores nos anuncia para este tiempo ese decreto. En Sofonías, ahí, hermanos queridos, Sofonías el capítulo 2, ahí, hermanos queridos, dice: congregaos. Hoy día tenemos que congregarnos, hermanos queridos, meditar, oh nación sin poder. Tenemos que meditar. Es lo que no hizo nunca la iglesia. No reflexionó, no meditó. Hoy día la iglesia no reflexiona, no medita en los eventos que estamos viviendo. El Señor nos manda a meditar, oh nación sin pudor. Antes que tenga efecto el decreto, hermano, antes que tenga efecto el decreto, muy pronto, y el día se pase como el tramo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la trata de Jehová venga sobre vosotros, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová, del día del enojo de Dios, hermano. El Señor nos manda a congregarnos, donde hay dos o tres, yo estoy en medio de ellos. Dice: congregaos, congregaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Isaías 52, 12, hermano. ¿A quién se los dio los utensilios de Jehová, hermanos queridos? Ahora se le da al remanente. Ahora en la palabra el remanente tiene que apreciar, hermanos queridos, los privilegios que se le dieron al Israel antiguo. Antes que venga el decreto, hermanos queridos, antes que tenga efecto el decreto, tenemos que prepararnos, hermanos queridos, tenemos que buscar al Señor, tenemos que consagrarnos, vivir en santidad cada día, oír la voz de Dios, llenarnos de Cristo cada día, tener a Cristo en nuestra vida, hermanos queridos. Eso quiere el Señor, que tengamos la simiente. ¿Por qué? El que permanece en Él no peca, hermanos queridos. ¿Por qué no peca? Porque la simiente del Padre, la que sale del Padre, el Hijo de Dios, está en ellos, hermanos queridos. Y como dice ahí San Juan 17, versículo 23, Padre, quiero que donde estés, así, Padre, como yo estoy en ti y tú en mí, ellos estén en nosotros. ¿Ve? Estén en nosotros, ahí, hermanos queridos, estará el Padre y el Hijo dentro de nosotros, estaremos sellados, hermanos queridos. Ahí, qué glorioso mensaje, hermanos queridos. Ahí tenemos, hermanos queridos, cómo se repite ahí el decreto, hermano, en Daniel 3:10, en Daniel 6:7-8, en Sofonía, capítulo 2, del 1 al 5, en Apocalipsis 13:15-18, para nosotros ahora. Esta vez la historia pasada se repetirá, hermanos queridos, y miren qué interesante, porque lo que dijo el Papa al presidente de Estados Unidos, al papado, si no es lo mismo que dijo el poder religioso en la época de Jesús. Mira, este es un problema, dice ahí,
cuyas leyes son diferentes de las leyes de todos los pueblos y no cumplen las leyes del rey, por lo que no conviene al rey dejarlos vivir. No conviene al rey, que dijo Caifás, hermanos queridos, que dijo ahí, hermanos queridos, en San Juan, capítulo 11, versículo 50. ¿Saben lo que dijo ahí? ¿No pensáis que nos conviene que un hombre muera? ¿No pensáis? Piensen mejor que muera un hombre, a que muera todo el pueblo. ¿Ve? Eso está diciendo ahí también, ahí le está diciendo Amán al rey Asuero. Mejor conviene que lo destruyamos. Ahí no conviene, dice al rey, dejarlo vivir, mejor matémoslo. Y miren ahora lo que dice el Servicio Cristiano, hermanos queridos, en la página 198, hermanos. Quiero llevarlo allá, la página 197. Miren, hermanos queridos, en la página 197 del Servicio Cristiano. Qué glorioso mensaje, hermanos queridos. Mire qué tremendo. El Señor nos está hablando esta escena en estos momentos en Estados Unidos. Se está llevando a cabo, hermano, cómo unir el poder civil con el poder religioso, y eso traerá la segunda fase de la ley dominical, hermanos queridos. Miren lo que dice ahí en la página 197. El mundo protestante de hoy dice, el mundo protestante de hoy ve en el pequeño grupo que guarda el sábado un mardoqueo a la puerta. Su carácter y su conducta, que expresan reverencia por la ley de Dios, son una reprensión constante para los que han desechado el temor de Jehová y están pisoteando su sábado. De alguna manera hay que deshacerse del molesto intruso. Satanás excitará indignación contra la humilde minoría, hermano, pocos que concienzudamente se niegan a aceptar las costumbres, número 1, y tradiciones, número 2, populares. Las costumbres, hermanos, que hoy día estamos viviendo. ¿Qué es lo que pasó en los Juegos Olímpicos, hermanos queridos? Adoración a Satanás, hermanos queridos. ¿Qué pasó en la inauguración también de la Copa de Europa? También una inauguración, adoración a Satanás. ¿Qué pasó en enero en el Carnaval de Río de Janeiro? Hermanos queridos, se burlaron de Dios, adoración a Satanás. ¿Qué pasó allá en México en el orgullo gay? Adoración a Satanás, hermanos queridos. ¿Se acuerdan de la cita de Joya en los testimonios cuando hablábamos de la ciega, hermanos queridos? Dice ahí clarito, cuando nos mostraban 7 partes donde estamos viviendo, y una decía de esas 7 partes en Joya los Testimonios, el tomo 2, la página 271, 270, hermanos queridos, ahí decía que iba a haber una adoración a los demonios, y estas son evidencias que ahí estamos con las costumbres del mundo. Se está haciendo costumbre en cada recital también de Shakira, de estos artistas famosos, también una adoración a Satanás en cada recital, en cada escena que ellos muestran, es una adoración a Satanás, hermanos queridos. Todo está vinculado a la adoración a Satanás. Estamos ahí y en las tradiciones que se están estableciendo para que la gente empiece a normalizar el pecado. Pero el Amán, el Mardoqueo moderno, no se va a dejar normalizar, no se va a dejar arrodillar, hermanos queridos. Hombres, dice, hombres de Satanás excitará indignación contra la humilde minoría
y concienzudamente se niegan a aceptar las costumbres y las tradiciones populares. Hombres de, mire qué interesante, hermanos queridos, hombres de posición y reputación se unirán con los inicuos y los viles para maquinar contra el pueblo de Dios. Maquinar, que hacía Amán, maquinaba, hermano, contra Mardoqueo. La riqueza, el genio y la educación se combinarán, ya se están combinando, lo estamos viviendo, para cubrir los escarnios. Los gobernantes, perseguidores, ministros de la religión y miembros de las iglesias, fíjense, de las, plural, de las iglesias, hermanos queridos, conspirarán contra ellos de viva voz y por la pluma, con jactanciosas amenazas y ridículo, procurarán destruir su fe. Por calamidades, airados, llamamientos, aún así dice las Escrituras, para presentarlo contra los defensores del sábado bíblico. Recurrirán a promulgaciones opresivas para suplir la falta, para obtener popularidad y apoyo. Los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. Sobre este campo de batalla se produce el último gran conflicto de la controversia entre la verdad y el error. Qué tremendo, hermanos queridos, lo que nos espera, hermanos queridos, para este tiempo, hermanos. Ahí está predicho. Ahí está predicho, hermanos queridos. Ahí está, todo se está repitiendo, hermanos queridos. Y miren lo que dice la página del conflicto de los siglos, la 647, hablando de este punto, hermanos queridos. Vayan anotando la cita, bueno, va a quedar grabado para que ustedes puedan anotar este tremendo y glorioso llamado que el Señor está haciendo en estos momentos para que nos preparemos para enfrentar el conflicto que se nos viene, hermanos queridos. Ahí el conflicto inminente en la página 647, hermanos queridos, miren lo que dice. Ahí dice, luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar, miren qué interesante, el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ellos que se pierda el respeto debido al domingo, y rechazando el favor divino, turban al pueblo, ¿se acuerdan en los días de Elías? Al pueblo, y alejan la prosperidad temporal. Por eso hay tanta destrucción, tanto desastre en el mundo, porque son ellos, este grupito, ellos son los que no acatan las leyes que hemos promovido. Así va a decir la cristiandad, hermanos queridos. Alejan la prosperidad temporal. Y así se repetirá la acusación hecha antiguamente al siervo de Dios, y por motivo de la misma índole sucedió luego que acá vio a Elías, que le dijo: acá estás tú, aquí perturbador de Israel, aquí estás tú. A lo que respondió Elías: no he perturbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre,
por haber dejado los mandamientos de Jehová y haber seguido a los Baales, hermanos queridos. Se va a ver esa controversia, va a ser, hermano, increíblemente, vamos a tener una gran controversia, una gran lucha por los opositores, hermanos queridos. ¿Cómo se cumple ahí, hermanos queridos? Fíjense lo que dice Primeros Escritos. Voy a ir de nuevo a Primeros Escritos, hermanos queridos. ¿Cómo viene esta ley? Miren, resumiendo un poco esta parte, porque esta parte es importante, en la que ya estamos viviendo, cuando el rey le pasa el poder religioso, simbolizado por ese anillo, se lo da a Mardoqueo, le está dando el poder civil, se lo está dando a este poder religioso de Amán, hermanos queridos, y cuando se concreta esa unidad, y ya la estamos viendo, viene la segunda fase de la ley dominical. Y aquí Primeros Escritos nos explica cómo viene esto, hermanos queridos. En la página 33, hermanos queridos, anoten esa página, porque aquí nos está diciendo la segunda fase de la ley dominical, cómo viene después de que el rey Asuero, el poder civil, le entrega el poder civil al poder religioso a través de ese anillo, para que Amán moderno empiece a tramar el plan, hermano, y sacar la ley dominical en contra el remanente de Dios. La página 33 dice esto, hermanos queridos. Qué glorioso, hermano. Aquí está. Vi que Dios tiene hijos que no reconocen ni guardan el sábado y no han rechazado la luz referente a él, y al empezar el tiempo ya fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales. ¿Ve? Ahí están los adventistas nominales, los que rechazaron los privilegios que Dios les había dado. Los adventistas nominales son las vírgenes insensatas, hermanos queridos, pues no podían refutar la verdad sabática, y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Y vi guerra, número 1, hambre, número 2, pestilencia, número 3, ¿y qué más sucedió? Grandísima confusión, número 4, en la tierra. Los impíos pensaron que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos, y se reunieron en consejo para raernos de la tierra, creyendo que así cesarían los males. Ahora esta página me lleva a la página 85, hermanos queridos, de Primeros Escritos. Vamos a la página 85, porque ahí nos explica, hermanos queridos, ahí. Mire lo que dice la mensajera. En la página 33, la que leímos, se lee lo siguiente. Vi que el santo sábado es y será el muro separador entre el verdadero Israel de Dios y los incrédulos, así como la institución más adecuada para unir los corazones de los queridos y esperanzados santos de Dios. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado, no han rechazado la luz referente a él, y al empezar el tiempo de angustia fuimos henchidos, llenos del Espíritu Santo, cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. ¿Por qué? Porque había una ley dominical. Por eso salimos más a proclamar el sábado, porque había una ley dominical, la segunda fase, porque ya el poder civil se había unido con el poder religioso y habían gestado la ley dominical, hermano, en su segunda fase. Esta visión fue dada en 1847, dice la mensajera, cuando eran muy pocos los hermanos adventistas que observaban el sábado, y de estos eran menos los que suponían que su observancia era suficiente importancia
para trazar una separación entre el pueblo de Dios y los incrédulos. Ahora se comienza a ver el cumplimiento de esa visión. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarían a ser derramadas las plagas, no, hermano, sino a un corto periodo, fíjense, a un corto periodo precisamente antes que caigan. Mientras Cristo está en el santuario, en ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque por un momento para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer mensaje, el último mensaje de misericordia para la tierra, y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. Podrán subsistir, podrán pasar. El que llega a 1335 días es bienaventurado, hermanos queridos, al pasar las plagas. Hermanos queridos, acuérdense que esas plagas al remanente no les va a tocar porque van a tener la simiente en ellos, así como aquellos 3 varones en el horno de fuego no les hizo nada el fuego y fue calentado 7 veces, así también 7 plagas serán, hermanos queridos, derramadas, pero el remanente tendrá a la simiente de Dios, así como aquellos hebreos en el horno de fuego tendrán la simiente de Dios, hermanos, que los protegió. Gloria a Dios por eso, hermano, porque tendremos a la simiente de Dios del lado de los nuestros. Entonces, hermano, explicando un poco esto, cuando en estos momentos se está llevando a cabo, fíjense la línea, el paralelismo, miren la línea hacia dónde va muestrando, hermanos queridos, en los acontecimientos. Hermanos queridos, en estos momentos se está gestando el poder civil con el poder religioso, están gestándose para unirse. Al unirse viene la segunda fase, la ley dominical, sale en Estados Unidos primeramente sale, como dice, hermanos queridos, la mensajera se decretará en Estados Unidos, hay un lapso de tiempo y nosotros vemos que se ha declarado como nación, aquel presidente declarará el decreto dominical, hermanos queridos, es la señal para nosotros y salimos a declarar el sábado con santo entusiasmo, empezamos a ser llenos del Espíritu Santo, mientras Cristo todavía intercede, hay un plazo, hermano, hay un plazo hasta que se proclame el mensaje del tercer ángel. Hermanos queridos, el Señor pone todavía en jaque, todavía sujeta los vientos hasta que sea proclamado el mensaje del tercer ángel. Hermanos queridos, mire qué interesante, ahora los voy a llevar a una cita en eventos los últimos días, cuando no hay gracia. En ese tiempo corto salimos más a proclamar el sábado, porque vemos la señal que Estados Unidos ha declarado la segunda fase de la ley dominical, todavía hay gracia, ahora el mundo tiene que adoptar las leyes dominicales globalmente en todos los países del mundo. Hay un determinado tiempo para globalizarlas y ponerlas, hermanos queridos, ponerlas por obligación cuando ya no hay gracia. Ahí los quiero llevar ahora a eventos los últimos días, hermanos queridos, a la página 259, hermanos queridos. En la página 259 dice ahí, escuchen esta cita, hermanos, vayan uniéndola. Cuando Jesús salga del lugar santísimo, ¿ve? Ahora sale
del lugar santísimo. Su espíritu refrenador se retirará de los gobernantes y del pueblo, ¿ve? Estos quedarán bajo el dominio de los ángeles malos. Entonces, por consejo, número 1, y dirección de Satanás, se harán leyes, ¿ve? Satanás va a estar en ese momento, hermano, haciéndose pasar por Cristo, toma la forma de Cristo, porque dice, por consejo que él le da, y la dirección, ¿quién se la da? Satanás. Por consejo y dirección de Satanás, se harán leyes tales que a menos que el tiempo sea muy corto, muy corto, no se salvará ninguna carne. Cuando se hacen las leyes dominicales globales, ahora para todo el mundo, hermanos queridos, cuando se hacen, cuando Jesús salga del lugar santísimo, se van a hacer las leyes, hermanos queridos, se van a hacer las leyes por consejo y dirección de Satanás, se harán leyes tales que a menos que el tiempo sea muy corto, no se salvará ninguna carne. Hay un tiempo corto mientras salimos a proclamar el sábado, porque ahí está la segunda fase de la ley dominical. El Señor todavía mantiene en jaque hasta que sea llevado el mensaje del tercer ángel, el último misericordia para la tierra, para todo el mundo. Hermanos queridos, el mundo empieza a adoptar las leyes, a copiarlas de Estados Unidos. Hermanos, cuando el mundo abrace la ley dominical globalmente, todos los países del mundo, todos los reyes de la tierra le entreguen el poder y su autoridad a la bestia, hermanos queridos, ahí se termina la gracia y se hace el decreto de muerte, hermanos queridos. Y ahí vamos al decreto de muerte cuando se le da a los judíos, hermanos queridos, los días de Amán, en los días de Esther, hermanos queridos. Y fíjense, hermanos queridos, ahí los quiero llevar ahora. Los quiero llevar volvamos ahí al libro de Esther, hermanos queridos. Miren lo que dice el capítulo 3, versículo 15, capítulo 3 de Esther, capítulo 3, versículo 13 al 15, miren. Y fueron enviados cartas por medio de correo a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños, mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12. Fíjense, el 13 es un número cabalístico. Acuérdense que el Naamán moderno, Bergoglio, cuando vino y tomó, hermano, vino a ser papa, y sabemos el año en que él fue elegido papa, fue un día 13 del 03 de marzo del 2013. Miren el número cabalístico, hermano, del último papa. Y aquí tenemos el día 13 del mes 12, el último mes, en el mes de Adar, y dice, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, así que estuvieran listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto, el decreto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Así el mundo va a ser conmovido, hermanos queridos. Todos vamos a ser conmovidos por ese decreto de muerte. Y miren lo que dice primero escrito, la página. Allá se emitió un edicto que tenía que llevarse a todas las provincias, hermanos queridos, para matar al pueblo en los días de Mardoqueo. Y miren, hermanos queridos, primero se ha escrito lo que nos espera para nosotros cuando se decrete, hermanos queridos, el decreto de muerte para nosotros. Eso está en la página 282, hermanos queridos. Busquen en primero se escrito la página 282. Miren lo que dice ahí.
cómo el Señor nos habla, cómo va a ser y cómo se viene esto. Dice el tiempo de angustia ahí. Vi a los santos abandonar las ciudades, ¿ve? Y los pueblos, y juntarse en grupos para vivir en los lugares más apartados, hermano. Si tú estás en el campo, hermano querido, vas a tener que irte a un lugar más apartado, porque aquellos que estén en los campos también va a llegar la espada, hermanos queridos. Solo en las montañas, como los valdenses ocultos, estará el remanente, hermanos queridos. Fíjense, vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos, ¿ve? Y juntarse en grupos para vivir en los lugares más apartados. Los ángeles los proveían de comida y agua, mientras que los impíos sufrían hambre y sed. Vi después que los magnates, miren, aquí entran en escena los magnates de la tierra, son los que organizan el edicto y el decreto. Vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí, y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno de ellos. Vi un edicto, ahí está, para nosotros, ¿ve? Un edicto para los días de Mardoqueo, un edicto ahora para nosotros. Vi un edicto del que se repartían ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, ahí está la amenaza, quedaría la gente en libertad para matarlo. Pero en aquella hora de prueba estaban los santos tranquilos, serenos, esperando en Dios la liberación, apoyados en su promesa de que se les abriría un camino de salvación. Ahí, hermano, mire cómo se repite esto, mire qué maravilloso, hermanos queridos. El pueblo, vamos los días de Moisés, en la última prueba, vemos a ese pueblo llegando al mar. Vienen todos al mar, esos miles de hebreos que vienen saliendo de Egipto, del mundo, y se enfrentan al mar. Moisés los lidera ahí, hermanos queridos, y los soldados vienen acá, el faraón, todo el ejército para matarlos. El pueblo se encuentra ahí, hermanos queridos, no tienen salida, así como este pueblo, hermano, dice ahí, se están serenos, esperando en Dios, apoyados en su promesa de que se les abriría un camino. Así también el pueblo de Israel estaba esperanzado en las promesas que Moisés le daba a ese pueblo para tranquilizarlo, que Dios abriría camino, y se abre el mar rojo, hermanos queridos, y pasa el pueblo. Así también el pueblo, hermano, se abrirá un camino de salvación, una liberación también para ellos, pero tienen que pasar esta prueba. En algunos puntos los malvados se precipitaban contra los santos para matarlos antes de que venciese el plazo señalado, porque el edicto decía un plazo señalado. Si ellos no renunciaban, serían muertos, hermanos queridos. Dice el plazo señalado en el edicto, pero ángeles en la persona de guerreros pelearon por ello. Satanás quería tener el privilegio de exterminar a los santos del Altísimo, pero Jesús ordenó a sus ángeles que velaran por ello. Dios tendría a honra hacer un pacto con quienes habían guardado su ley a la vista de los paganos circuncidantes, y Jesús recibiría honra al trasladar sin que vieran la muerte a los fieles expectantes que durante tanto tiempo le habían aguardado. Ahí están los 144,000 que pasan, son los vivos que quedan en la liberación final, hermanos queridos,
y sienten esa separación de Cristo, así como Cristo cuando estuvo el Hijo de Dios en la cruz, estuvo sin intercesor de su Padre, así también el remanente estará sin intercesor, estará angustiado y tratará de recordar los pecados, pero no pueden recordar sus pecados porque sus pecados han sido borrados, hermanos queridos, y con una fe rebosante están esperando la liberación final. Qué tremendo mensaje el Señor, cómo nos está hablando, hermanos queridos. Ahí está para nosotros, hermanos queridos. Y fíjense ahora, ahí, la angustia que viene. Y luego que, capítulo 4 ahora, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rajó su vestido, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con gran amargo clamor. Con gran amargo clamor estará el pueblo de Dios. Mire lo que dice Evento de los últimos días, hermanos queridos, Evento de los últimos días, la página 266, hermanos queridos, para que vean que pasaremos esa angustia, estaremos ahí en la página 266, hermanos queridos. En esa página dice: el pueblo de Dios se verá, dice el pueblo de Dios, verá entonces sumido en las escenas de aflicción, como Mardoqueo, y angustia descrita por el profeta, llamadas el tiempo de apresura de Jacob. Como Jacob, todos luchan con Dios, tus semblantes expresan la agonía de tus almas, están pálidos, pero no dejan de orar con fervor. ¿Ve? La experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha y angustia representa la prueba que habrá de soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. El profeta Jeremías, contemplando en santa visión nuestros días, dijo: hemos oído voz de temblor, espanto y no paz. Hanse tornado pálidos todos los rostros. Oh, cuán grande en aquel día, tanto que no hay otro semejante al tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Jeremías capítulo 3, versículos 5 al 7, hermano. Esa es la angustia que pasará el pueblo de Dios, hermanos queridos. Qué tremendo, hermanos queridos. Ahí tenemos los dos tiempos, hermanos queridos. Los dos tiempos cortos y un tiempo muy corto. Tenemos la segunda fase, la ley dominical. Salimos más a proclamar el sábado. Fuimos henchidos del Espíritu Santo, hermanos queridos, para proclamar en un determinado tiempo hasta que el Señor diga, hasta que todo el mundo copie la ley dominical que se ha establecido en Estados Unidos, se vuelva global y los reyes de la tierra decreten por obligación guardar el domingo globalmente, y ahí viene el decreto, hermanos queridos, el edicto que se lleva a todas partes del mundo, que hay un plazo en que ese remanente, si no obedece, si no acata, tendrán la libertad la gente de matarlos, pero su pueblo se mantendrá firme como una fe robusta y será librado. Qué glorioso acontecimientos, hermanos, glorioso mensaje. En esta tarde, hermanos queridos, que este mensaje pueda hacerlos meditar, reflexionar en todos los eventos que se nos viene. En esta historia está trazado lo que nos espera hacia el poco tiempo que nos queda, hermanos queridos. Ya se están haciendo todos los movimientos, lo estamos viviendo, hermanos queridos. Estamos en una adoración satánica global, que es la adoración al demonio, hermanos queridos. Tenemos que sacar fuerza, si somos débiles, sacar fuerza de los débiles, hermanos. Tenemos que sacar valentía de los cobardes, hermanos queridos. Ahora es el tiempo de levantar el último mensaje de misericordia para la tierra. Que el Señor les bendiga y les guarde, hermanos queridos. Bendiciones. Amén.
Amén, amén. Amén. Vamos a orar. Querido Padre, que está en el lugar santísimo del santuario celestial, al lado del arca. En estas horas, Señor, usted nos ha hablado a través de esta historia, hermanos queridos. Como dice su palabra, que la historia pasada se repetirá. Estamos viendo las escenas descritas por mucho tiempo en cada relato, en cada acontecimiento que está escrito en su palabra. Vemos cómo ha sido señalado el tiempo para que nosotros podamos prepararnos, amado Dios, de antemano. Ayúdanos a tener la fuerza, el valor, Padre amante, a tener la consagración ahora que es el tiempo, por cada uno de mis hermanos que puedan llevar este mensaje a cada rincón de advertencia, de prepararse para el tiempo que estamos viviendo. Ayúdanos a tenerte a ti en nuestras vidas, amado Dios, cada día, que tú seas nuestro pensar, que tú seas nuestro hablar, que tú seas nuestro andar y nuestro caminar cada día. Gracias, Padre, en estas horas, en esta noche, porque lo pedimos por su Hijo, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén.